Bien, bueno, vamos a tratar de colocar un poco de atención al ejemplo y a todos los ejemplos que les voy a mostrar. Igual esto va a quedar grabado en video y luego tratamos de hacerlo aquí, o si no ya lo hacemos en la casa. Entonces, como nosotros habíamos visto en la tarjeta que estábamos trabajando, tenemos nuestro microcontrolador conectado a nuestro acelerómetro. ¿Qué señales están conectadas? Básicamente cuatro. Las de SPI, las de chip, las de clock, la del chip select. En SPI yo tengo que colocar el chip select en bajo para decirle a este acelerómetro que me quiero comunicar por él. Eso se utiliza cuando tenemos varios sensores en el mismo bus, en el mismo SPI. Entonces con el chip select selecciono con cuál chip me quiero conectar. SDO, que es la salida de datos del acelerómetro, se conecta a la entrada de datos de mi microcontrolador. Y SDA, que es la entrada, que es la entrada de datos de mi sensor, se conecta a la salida de datos de mi microcontrolador. Además tiene un pin llamado VDD-IO, que es el voltaje de los pines digitales, el cual en esta tarjeta lo conectaron a un GPIO. Este tiene que estar en 3.3 voltios en el nivel alto de las salidas digitales de mi microcontrolador. Es decir, que este lo tengo que colocar en 1. Bien, vamos a ver qué fue lo que se hizo para que todo eso funcione. Conecto mi programador al computador y mi tarjeta. Muy bien. Vamos a cerrar aquí todo. Y bien, aquí básicamente lo que hemos modificado es lo siguiente. Vamos en el lado de componentes. En el lado de componentes, en el archivo que les mandé un readme en el cual se explica dónde hay que copiar cada una de las carpetas y archivos que les mandé. Una de ellas es la carpeta list2dh12, en donde están los archivos necesarios o las librerías para el manejo de mi microcontrol, de mi sensor. Resulta que mi sensor, si nosotros hojeamos rápidamente el datasheet, que lo pueden encontrar en internet, mi acelerómetro es un acelerómetro digital que tiene bastantes configuraciones, como por ejemplo, a grandes rasgos, por ejemplo, aquí tenemos la configuración del ODR o del sampling rate o operación, la frecuencia de operación, es decir, cada cuánto vamos a leer muestras del acelerómetro, y lo podemos configurar cada segundo, 50 veces por segundo, 50 Hz o hasta en 5 kHz. Dependiendo de qué tantas muestras leamos por segundo, va a ser el consumo de corriente de mi acelerómetro, y también dependiendo de la resolución de la resolución en las que yo obtenga esas muestras.
Está la de Low Power con 8 bits, Normal Mode 10 bits y High Resolution 12 bits. Casi siempre trabajamos a 50 Hz. En 50 Hz alcanzamos a detectar una buena cantidad de movimientos. En este caso yo le he configurado en Low Power Mode, donde va a consumir 6 microamperios. Si lo pasamos a modo de normal o de alta resolución, el consumo es casi el doble de corriente. Entonces, una cosa clave de configurar es esto, la frecuencia de muestreo, dependiendo de nuestra aplicación. Y la otra cosa también muy importante de configurar es el Full Scale. No sé si está por aquí. Eso, aquí está el Full Scale. Creo que no se alcanza a ver bien. El Full Scale, que es el rango de sensado de mi acelerómetro. Si yo lo coloco en 2G, el máximo valor que puedo detectar es 2G y el mínimo menos 2G. Probablemente si yo voy a medir inclinaciones, este valor está bien, pero si voy a medir golpes, cuando yo golpeo estoy midiendo, cuando una persona está trotando, probablemente necesite un rango más grande que 2G, es decir, se sature mi señal a 2G. Entonces me tenga que cambiar a 4, 8, 16G. Las ventajas es que voy a perder resolución, pero voy a tener un rango más amplio. Esas son las dos cosas, digamos, básicas para configurar en un acelerómetro. Esta librería que está aquí se la ha bajado directamente de ST, de la página de este acelerómetro. Si ustedes entran a la página pueden descargar un kit completo de desarrollo. De ese kit yo he tomado las librerías y he modificado solo estos dos archivos para colocar las funciones de comunicación con mi microcontrolador. Básicamente les muestro aquí lo que modifiqué. Creé esta función para escribir en la cual hago la comunicación por SPI, donde selecciono o escribo primero un registro de lectura. Este es para leer registros. Básicamente la comunicación con mi acelerómetro es: en lectura envío la dirección que quiero leer de los registros de mi acelerómetro y luego leo los datos. Entonces aquí envío la dirección de lectura y luego leo los datos, la cantidad de datos que quisiera leer, número de bytes a leer. Vamos a hacerle un poco de zoom. No puedo hacerle zoom aquí. Por acá sí. Bien, por acá también. Muy bien, aquí hacemos la lectura. Vamos acá. La lectura de mis registros. Primero envío la dirección que voy a leer y luego ya realizo la lectura, el número de bytes que voy a leer. Y lo mismo para la escritura. La escritura es muy importante para configurar el ODR. Ahí yo configuro un registro para decirle a cuánto quiero leer, a qué velocidad quiero leer, y luego después mando primero la dirección de esos registros y luego la configuración de ese registro. Bien, lo demás son otros archivos que tienen unas estructuras de las cuales son dependencias de esta librería del acelerómetro. Bien, se modificó esto, se modificó en boards, el archivo de la board que estamos trabajando, que es la 128, en donde el LED estado activo estaba en 0 y ya se cambió a 1, como lo cambiamos en la anterior clase. Pero más importante aún, aquí sí colocaron unas configuraciones para el acelerómetro en la board que estamos trabajando, como es la asignación de pines para el bus I2C. Este chip, este microcontrolador, como pocos microcontroladores, en este microcontrolador podemos seleccionar los pines SPI como cualquier pin del GPIO. En algunos microcontroladores ya tenemos mapeados unos pines para el SPI, para el I2C, para entradas análogas o digitales. Aquí cualquier pin puede ser cualquier pin. Entonces no importa cómo esté organizada nuestra board, podemos conectar
nuestro acelerómetro como queramos y aquí después ya establecer a qué pin conectamos cada señal. Entonces es una definición donde digo que el clock va en el puerto 28. Entonces eso es sacado directamente del datasheet. Este esquemático no es tan claro, pero ese es el clock, que es el puerto 28, y los demás pines así sucesivamente. Como por ejemplo el BDD IO, que está conectado en el 0, aquí también está definido como 0. Otra cosa que he establecido aquí es la velocidad del SPI. La he establecido 4 MHz, soporta hasta 10 MHz el acelerómetro, pero 4 es un valor, digamos, moderado para no estar tan en los límites. El microcontrolador soporta un máximo de 8 MHz. Eso me quedó con SDCAR Steins, es el SPI que voy a utilizar. Por dentro tienen varios módulos de SPI, estoy utilizando el módulo 0. ¿Por qué quedo con SDCAR? Y es bueno que haya quedado aquí con SDCAR, porque yo saqué el ejemplo de la SD para implementar la comunicación de este acelerómetro. Si han trabajado con memorias SD, las memorias SD se pueden comunicar por SPI, con SPI se pueden comunicar con un microcontrolador. Entonces yo utilicé el ejemplo de la SDCAR para hacer funcionar el SPI. Bien. Más interesante aún, los ejemplos. Aquí tengo un Hola Mundo del acelerómetro que está en periféricos. Está como Blink acelerómetro. Y vamos a ver primero qué he modificado en mis archivos de configuración. Dentro de la board tengo un archivo de configuración en la carpeta config, que es muy importante saberlo manejar cuando ya empezamos a meter más cosas en el acelerómetro. Por ejemplo, si yo busco aquí SPI, SPI-S es SPI Slave, que está deshabilitado, Enable en 0, quiere decir deshabilitado, y aquí estoy configurando un SPI Master, que está por aquí. SPI Master, no le colocan Master, pero pues se entiende que es el Master, si no es el esclavo. Este estaba en 0, lo cambié a 1 para que él mismo cuando compile habilite las funciones del SPI. Y por acá abajo también coloqué el SPI 0, el módulo 0 del SPI como habilitado. Y lo demás lo dejé en defecto. Eso por aquí por el lado de config. Y por el lado de la compilación, el makefile también hay que modificarlo un poquito. Hay que agregar en el makefile este archivo del SPI. Hay que agregarlo para que se compile las librerías del manejo del SPI del Nordic. Eso lo saqué de otro ejemplo, del ejemplo de la SD-Card. Y hay que agregar las librerías que yo he añadido para el manejo de mi driver del acelerómetro. Como se dan cuenta, solo he puesto los .c, ya que los que se compilan son los .c, los .h se utilizan como referencias. En esta librería tenemos bastantes archivos, librería drivers externos. Aquí está. Tenemos acelerómetro.h, componente.h y sensor.h. Solo he colocado los .c. Y además en los include folders he colocado mi carpeta que he creado, que es la list 2DH12. Bien, eso es lo que se ha colocado aquí para que funcione este ejemplo. Y en el main obviamente está el código que me hace funcionar el acelerómetro, que me hace permitir leer los datos. Una cosa importante, si yo importo unas librerías buenas como las DST, el código para implementar el acelerómetro de verdad se vuelve bastante sencillo. Básicamente he definido aquí estas estructuras que las necesitan las librerías para poder funcionar. Aquí en esta parte de arriba, en el main simplemente inicializo los LEDs. Ese es un ejemplo de blinks con el acelerómetro. Vamos a ver cómo funciona. Esta estructura de aquí es muy interesante, me devuelve los datos del acelerómetro. Si le doy control clic,
me aparece que me va a devolver los datos de X, Y, Z. Bastante sencillo. Se me perdió. Main. Listo. Aquí hay algo que se llama el acelerómetro handler, que es como una estructura que va a gestionar las librerías del acelerómetro. Entonces aquí yo establezco cuál es el registro de WhoIam. Es un registro con el cual yo chequeo que el acelerómetro está bien. Lo primero que hago cuando inicializo la comunicación con el acelerómetro es preguntarle, bueno, ¿y usted quién es? Y él, si me devuelve un 00, es porque la comunicación está mal hecha. Y digo, no, yo no puedo comunicarme con él, y reporto error. Y si él me devuelve el WhoIam, que es el 033, es porque la comunicación está bien, y así continúa toda la comunicación. El tipo de interfaz, aquí es 1 para SPI. Aquí si le doy control clic, él me explica cómo es. Entonces 0, I2C, 1 para SPI. Este acelerómetro se puede comunicar por I2C o SPI. Entonces aquí es 1 para SPI, aquí se me olvidó cambiarle SPI. Aquí dice SPI device, si yo le doy control clic me dice que coloque cuál es el chip select, si está inicializado 0, no está inicializado, si está habilitado 1, y otras cosas que ya son requisitos de punteros de datos y demás, que son requisitos pero no se están utilizando básicamente. Aquí hacemos la inicialización. Les voy a mostrar paso a paso cómo se hace. La inicialización lo que hace es llamarme aquí a la función de inicialización. Básicamente, como ven, esta función de aquí, driver, sale de esta estructura que está por, no me acuerdo dónde está declarada, bueno, que está declarada aquí, y esa estructura ya tiene por sí las funciones. Lo que les quiero decir básicamente es que yo no le puedo dar control clic aquí a init porque me hace una definición del puntero y no de la función, pero si le doy control clic aquí a la estructura, puedo ir a la función init y ya me dice qué es lo que hace la función init. Esa función es una función que nosotros podemos modificar para hacer nuestra inicialización de la comunicación SPI y de las configuraciones del acelerómetro. En esta función se inicializa la comunicación SPI. Aquí he configurado el pin también BDDIO, lo he colocado como salida y lo he colocado en set, que es en alto. El chip select, que es necesario para la comunicación SPI. He hecho un retardo de 100 milisegundos para que todo esté listo antes de inicializar mi comunicación SPI. Aquí en la comunicación SPI coloco ya los pines que he configurado previamente, como el del clock, el MOS y el MISO. Es master output, slave input, master input, slave output. El chip select no lo coloco como no usado porque lo voy a usar por aparte con esta función de aquí de assert, que poco a poco ustedes con más tiempo la pueden ir escudriñando un poquito más. Con esta estructura de aquí en la que seteo mi configuración del SPI, esa estructura la mando aquí a esta función que me inicializa la comunicación SPI. Después que ya tengo la comunicación SPI andando, ya puedo utilizar las librerías directamente de las funciones de mi librería del acelerómetro, como chequear el WhoIam. Esta de chequear el WhoIam vamos a verla bien paso a paso. Entra aquí a chequear el WhoIam, entra aquí a chequear el WhoIam y lo compara con el WhoIam que yo establecí previamente, y básicamente lo que hace aquí es leer el registro de WhoIam y devolver lo que leyó en ese registro en la variable val, y lo retorna a esta función de acá, en esta parte de aquí, que es el WhoIam, que lo manda acá WhoIam, y por aquí lo compara con dice que si es diferente al WhoIam que se configuró en la estructura principal, manda un error. Y si esta función es un error, retorna con un error. Pero si todo está bien, continúa y configura variables como el BDU, que es mandar automáticamente la salida, creo. Refrescar. La realización principal, data, o sea, cuando uno coloca ese en uno, primero uno tiene que leer y luego se actualizan los registros. Ya. Mientras no se lee,
está congelado ahí. Bien, entonces si yo no leo, el último registro queda ahí congelado. Es el BDU. Si algún día tienen problema en que se les está demorando en salir los registros, hay que cacharrarle este BDU. El FIFO es una memoria que tiene el acelerómetro para no estar ocupando siempre el microcontrolador leyendo los datos. Digamos, el microcontrolador puede leer cada 100 milisegundos va a leer 5 muestras. Y yo no quiero que el microcontrolador esté despertándose cada 20 milisegundos para leer cada muestra, sino en los 100 milisegundos leerlas todas. Entonces la FIFO es una pequeña memoria que tiene el microcontrolador, el acelerómetro para leer esas muestras, guardarlas en su memoria y luego el acelerómetro tomarlas. En este momento, les cuento una vez, este curso llega hasta aquí. La máxima frecuencia que hemos logrado de muestreo es de 10 Hz, ya que el máximo advertising intervalo, el mínimo advertising intervalo es 100 milisegundos. No podemos ir más abajo de 100 milisegundos. Si ustedes quieren muestrear variables del acelerómetro más rápido que 100 milisegundos o que 10 Hz, tienen que utilizar la FIFO. Es algo que probablemente les toque hacer a ustedes en la tesis más adelante. Pero no es difícil, es una semana a ir entendiendo esto y eso sale, no se preocupen. Aquí está el ODR, aquí lo coloqué a 50 Hz, ese lo cambié yo porque creo que estaba a 10 Hz, ahí lo podemos cambiar nosotros. El modo, si low power o normal mode o high resolution. Output data rate en mid, creo que este configura también si lo exploramos en 50 Hz. Ese es el full scale. El full scale, si yo lo coloco en low, si yo le doy aquí set full scale, en low quiere decir full scale 2G, en mid low quiere decir mid low o mid es 4G, mid high es 8G y high es 16G. Si no entiendo algo, le damos clic y nos aparecen las opciones y además acá arriba nos aparece la ayuda de cada una de las funciones. Access Status, creo que es habilitar los ejes y listo. Con eso se acaba la inicialización. Listo, con esto acabamos inicialización. Vamos atrás. Entonces yo inicializo aquí y se me dice que el component no es ok, que no me vuelve component ok, se queda en un while true infinito haciéndome un blink del LED rojo. Eso me quiere decir este ejemplo. Después me va a un while true infinito. Si se inicializó correctamente, no se va a quedar trabado aquí. Trabado aquí quiere decir que hay un problema en hardware con el acelerómetro, algo está mal soldado, el acelerómetro está quemado o algo pasa. Si él sigue, él lo que va a hacer es leerme los ejes, todos los ejes me los va a colocar aquí en access, por eso está aquí el ampersand, porque es una variable, necesito aquí la referencia para que mi función escriba sobre esta estructura, básicamente en palabras cortas una variable de salida. Y lo que he hecho es que si el eje Z es mayor a 800 en miliges me prende el LED, si es menor a 800, es decir cuando lo inclino y el eje Z va disminuyendo así, se me apaga el LED. Es como un sensor de inclinación. Este ejemplo de aquí ya lo podríamos compilar por acá. Examples, periféricos, Blinky acelerómetro. Blank. Ay, qué bueno, aquí está clean. Compilar todo, que no salga ningún error. Y programar. Desconectamos y volvemos a conectar si nos sale algún error. Este se me desconectó acá. Listo. Entonces, ¿lo ven que está rojo? Si yo lo inclino, él va a empezar a palpitar por el ruido de mi mano y de todo, y si lo sigo inclinando ya se apaga.
Entonces está aprendiendo de acuerdo a la inclinación que yo le estoy dando. Si por ejemplo le hago así, también va a aprender, porque pues cuando se mueve así, el eje Z también desaparece. Bien, digamos que lo vamos a hacer con el eje X, como por probar un cambio aquí, un cambio fácil. El OCD Flash automáticamente me compila. Entonces él automáticamente me compila y luego me programa si no hay ningún error. Entonces bien, ya me programó. Vamos a averiguar cuál es el eje X con este ejemplo. Este no es el eje X, o quizás sí, no. El eje X parece que es este. Sí, ese es el eje X. Si yo lo inclino un poquito para acá, apaga. O si lo inclino para acá un poco más, apaga. Y así con este ejemplo podemos jugar con este acelerómetro. Una cosa muy importante que quiero que le presten mucha atención. Es muy importante que nosotros sepamos o podamos depurar nuestro código, es decir, saber qué está pasando paso a paso en nuestro código. Para eso hay dos opciones. Una opción es imprimir aquí mensajes, como los que a veces ustedes han visto por ahí, que se imprimen, que hay log error y cosas así, para saber en qué parte se quedó nuestro código o qué valores tienen nuestras variables. Como lo que pasa en Arduino, con Serial Print, yo imprimo y miro lo que pasa. Otra forma de depurar más avanzada es una depuración paso a paso, como lo que hacemos cuando programamos en Visual Studio o en Java, que podemos paso a paso ir ejecutando el código. ¿Sí lo han hecho? Bien, eso también se puede hacer aquí con este programador. Para eso les voy a explicar aquí cómo se hacen todos los pasos. Debug es un bicho, ¿no? Y debug quiere decir encontrar los bichos y quitarlos. De eso viene el término. Entonces nosotros vamos al bichito que está aquí, al bug que está aquí, y aquí podemos entrar a configuraciones de depuración. Debug en español es depuración. Voy a quitar este que creé aquí. Tengo que instalar primero aquí en Install New Software. Les coloco aquí una vez el ejemplo. En Install New Software tengo que instalar algo que se llama, creo que no es este, Debug Instructions. En Install New Software tengo que instalar este GNU microcontrolador plugins, unos plugins para depuración. Eso es muy importante, si no, no les va a salir esto. Doy a adicionar aquí y le damos por acá la dirección, que se las voy a mandar junto con el video. Es esta dirección y este nombre que está aquí. Con esto yo puedo instalar nuevos paquetes en Eclipse. Aquí él por internet me verifica mi paquete. Bien, y aquí me permite seleccionar lo que necesito instalar. Y lo que necesito instalar simplemente es lo que está aquí en mi archivo de texto, en mis instrucciones, que es el Cross Compiler, el OpenOCD Debugging más que todo, y este Pax Optional. Entonces, bueno, aquí no me aparecen porque ya están instaladas. Entonces él me las está ocultando. So only hide items that are already installed. Por eso no me aparecen aquí. Si yo lo deschuleo me van a aparecer las cosas que yo debo seleccionar. Que por ejemplo de video las voy a colocar OpenOCD Debugging, Pax y Compiler. ARM Cross Compiler. Esas tres opciones. Voy a maximizarlo aquí. Bueno. Esas tres opciones para que queden en el video. No las voy a instalar porque ya están instaladas. Ya que están instaladas esas tres opciones, yo puedo aquí hacer un debug configurations y aquí crear mi GDB OpenOCD Debugging.
Le doy aquí en este icono para crear uno nuevo. Él ya me coloca aquí un nombre, ya me selecciona el proyecto que tengo seleccionado por defecto. Y es muy importante aquí que yo seleccione mi archivo compilado. Mi archivo compilado que está en Nordic, bueno, en mi carpeta de Nordic, en los ejemplos, el que yo estoy corriendo actualmente, en periféricos, Blinky acelerómetro, PCA, Blank, ARMGCC, Build, y es este punto out el que se selecciona. Por acá Debugger me va a llamar el OpenOCD. Aquí probablemente en Windows le tenga que colocar la ruta donde quedó instalado el OpenOCD. Aquí también les va a pedir con "-f" la ruta de donde está el SDK, en donde va a estar en componentes el OpenOCD y el archivo de configuración del OpenOCD. Es muy importante que se configure esto. Cuando lo crean nuevo, aquí como yo lo creé, me lo coloca automáticamente, pero cuando lo crean deben colocarlo. Y otra cosa importante es el GDB. El GDB es el GCC que permite mandar los comandos para poder hacer depuración, que es lo mismo que va a estar, que es lo mismo que ustedes está en la misma ruta donde instalaron el GCC ARM. Lo que deben seleccionar es el ARM non-EAVI GDB y le damos aplicar y le damos aquí debug. Entonces cuando le damos debug, él nos sale aquí un error porque él trata de compilar con el compilador por defecto, pero nosotros estamos compilando por acá con el makefile. Le damos seguir. Con ese error no hay problema. Aquí hace la comunicación con el OpenOCD. Cuando ya sale eso es porque ya lo logró hacer correctamente. Le damos yes. Y aquí ya podemos hacer unos breakpoints. Colocar aquí unos breakpoints. Vamos a colocarlos por aquí. Con doble clic aquí en esta partecita podemos añadir un breakpoint. Le damos play aquí. Bueno, que ahí había otro breakpoint que corra y que corra hasta aquí. Y aquí están mis variables. Entonces yo le puedo dar clic aquí y ver en cuánto están mis variables. Voy a colocar horizontal mi sensor y le voy a dar play. Y miremos que mi eje Z se actualizó a 1040. Si yo lo inclino así, vamos a ver si cambia mi eje Z. Cambió y lo he inclinado en la posición de Y. Está bien, no alumbra porque el que alumbra es con el X. Cambiémoslo así. Démosle play a ver si ahí alumbra. No, me quedó el X negativo, tiene que ser así entonces. Ahí ya alumbra porque ya estaba el X en positivo. Bueno, quizás en el proyector no se alcance a ver muy bien, pero en el video ya queda muy bien grabado. Bien. Otra cosa que me gusta mucho es esta depuración. Ustedes pueden colocar el mouse encima de las variables y les va a aparecer en Eclipse el valor actual de la variable. Por ejemplo, en X 832. Démosle play a ver si se actualiza. En X 800. Bueno, el último ejemplo. X menos 304. Eso es bastante útil. Y por estas razones que Eclipse con OpenOCD combinado le da 3 vueltas a Arduino, porque se puede hacer depuración paso a paso. Con esto yo puedo colocar breakpoints donde quiera y ver en qué parte se me está quedando el código. Si yo quiero ver cómo funciona esta función por dentro, ahorita mi código va en esta parte de aquí, por eso está la flecha. Puedo darle step into para que entre dentro de la función y empezarla a recorrer cada una de las funciones y aquí ver los datos. Ese data raw ahorita está en ceros y así ver cómo están funcionando todas las funciones. Y con esto, si digamos nosotros queremos entender muy bien cómo funciona el código, lo podemos hacer sin ningún problema. Doy stop aquí para terminar y con este estoy en la perspectiva de debugging y con este de aquí me paso a la perspectiva normal de programación. Bien, ahora sí, otros ejemplos que yo les he colocado aquí que quiero que aparezcan en el video, en esta explicación, son los ejemplos de periféricos. Les he mandado el ejemplo 5. El ejemplo 5 lo que me hace
Vamos a ver el main. Lo que hace es lo siguiente. En este ejemplo se hace un beacon transmitter con variable data updated. Se van variando los datos que voy transmitiendo cada segundo basado en un timer. Resulta que ese es mi código main de mi beacon, pero cuando ya estoy utilizando Bluetooth, cuando ya estoy utilizando el SDK, no es recomendable y tampoco nos lo permite el código que coloquemos en el main loop principal, en el for loop principal, o sea aquí, digamos, en manejo de variables y de sensores, porque no es lo correcto. Supongamos, yo quiero muestrear los datos del acelerómetro cada 100 milisegundos. Yo no lo voy a hacer directamente aquí con un retardo de 100 milisegundos porque probablemente ese retardo vaya a ser más grande dependiendo de las operaciones de Bluetooth. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo le puedo decir a un microcontrolador o a un programa que me llame a una función cada cierto tiempo? ¿Con qué? ¿Qué se utiliza para eso? Para eso se utilizan las interrupciones basadas en timers. Los timers son contadores que simplemente cuentan hasta cierto número y llaman a una función. De esa manera yo garantizo que mi función se llame cada cierto tiempo. Y aquí lo hacen así. Entonces, aquí inicializo los timers init. Que me hace timers init? Me inicializa un timer con un timer prescaler que está en 0 por defecto, un quiz size. Este por defecto se inicializa aquí. Lo importante es un advertising timer ID que yo he creado, que se necesita para crear un evento por timer. Aquí el modo repetitivo que se va a transmitir y aquí la función que se va a llamar. Esa función va a llamar esta otra función que a su vez va a llamar esa función que me va a actualizar los datos del advertising, que básicamente lo que hacen es un contador que se va aumentando. Ahorita que vean el celular van a ver que en los datos del advertising, uno de los registros, el registro primero, el 0, se va a ir aumentando. Bien, eso pasa aquí. Eso fue en el timers init y nada más necesita por acá. Bueno, aquí coloqué un blink del LD que blinqué 5 veces para saber que el código empezó bien. Eso también es muy importante para depuración. Y aquí, allá se inicializan y aquí arrancan los timers. En el arranque, sí me pide el advertising update interval, que lo he dejado en 1 segundo, 1000 milisegundos. Aquí más adelante está la descripción. Aquí lo podría cambiar a 100 milisegundos, 10 milisegundos, lo que quiera, el timer. Bien, he colocado eso. Ese timer, como yo les dije, me llama esta función de advertising update handler, que también lo que me hace es invertirme el LED. Como tengo solo un LED, el LED es el número 0. Entonces cada vez que se esté llamando el timer, es decir, cada segundo se va a invertir el LED aquí. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Si nos vamos aquí a periférico, bien, este es OCD Full Flash porque pues se tiene también que programar el soft device para acceder a Bluetooth. Listo, quiero que lo voy a programar otra vez para que ustedes noten algo. Él palpita 5 veces rapidísimo al arrancar y luego palpita o cambia cada segundo. Si ustedes con su celular tratan de escanear este Unicauca Beacon, van a encontrar que está cambiando los datos de advertising. ¿Sí? ¿Se apareció? ¿Unicauca B? Sí, Unicauca B.
Entonces donde dice company van a ver que dice 26, 27, 28, 29, 2A o 20A, 23, 26. ¿Sí? ¿Aparece un micrófono ahí? No, sin conectarlo, porque no, eso lo está haciendo el detalle. Descarga. Eso, 24, 40, 42. Ah, sí, 46, 46. ¿Listo? ¿Ya lo vieron todos? Ok, bien, es un modo para actualizar los datos en el beacon. Otro modo es como está en el ejemplo 6. En el beacon 6 dice updated based on advertising interval. Quiere decir que cada vez que hace advertising va a actualizar los datos. Entonces aquí está el no connectable advertising interval, 100 milisegundos, cada 100 milisegundos se va a estar actualizando. ¿Cómo se hizo eso? Aquí en el main se llamó a la función radio notification init, solo esa, radio notification init, en donde se creó un radio notification, Bluetooth radio notification init con prioridad de interrupción 6. Si ya tienen muchas interrupciones hay que manejar las prioridades. Esa es la distancia o el retardo después de hacer mi comunicación Bluetooth al momento en que voy a llamar mi función. Y este active event es la función que voy a llamar, que tiene que tener como entrada bool radioactive, y esa función me va a llamar el advertising update handler, que me va a hacer lo mismo. Me va a incrementar aquí el contador y me va aquí a incrementar el contador, a colocarlo en el beacon, y me va aquí a invertir el LED. Muy bien. Entonces, beacon 6. Bien, lo voy a programar. Simplemente ya estaba compilado. Entonces ustedes se dan cuenta que ahorita está haciendo blinks mucho más rápido, porque ya no depende de un timer de un segundo, sino del advertising interval. Si ustedes ven en su aplicación, el número que tienen se va a estar incrementando mucho más rápido que antes. Se va a estar incrementando cada 100 milisegundos. A manera de ejemplo, cdm, ¿esto dónde está? Yo les mandé otro archivo que no, creo que todavía no saben qué es. Ya les digo qué es. Drive, doctorado, Nordic, BluePy. BluePy es un ejemplo que hice en Python para ver los datos. BluePy, sudo Python, Blue. Espérenme, que no me acuerdo cómo fue que lo llamé. Control C, history / con history hago la historia de los comandos. Aquí history grep, filtro los que tengan Python, y yo llamé como, no me parece, Python sudo Python blescan.py menos time out 10 segundos,
y menos la interfaz. Estoy utilizando este beacon USB, menos i, creo que es 1. Listo, aquí me aparece un IKUKB, se me aparece una vez. Creo que me cogió este como interfaz 0, eso. No sé por qué, aquí les cuento una vez, es un problema que tengo con este script. Cuando yo utilizo la interfaz del portátil, la interfaz Bluetooth del portátil, solo me lo escanea una vez ese script, no le tuve más tiempo para cacharrear. Pero cuando yo utilizo la interfaz USB a Bluetooth, sí me lo escanea varias veces, y como ven aquí se me está incrementando este número, que es el número que se me incrementa en el beacon. Ahora sí, ¿qué pasa cuando mezclamos esto con el acelerómetro? Ya para terminar, beacon acelerómetro es el otro ejemplo. En el main, aquí los datos que voy a transmitir en los otros ejemplos tenían un tamaño de 5, aquí lo aumenté a un tamaño de 6, porque cada dato del acelerómetro me va a ocupar 2 bytes, entonces 2 por 3 ejes me da 6, entonces reservo un espacio de 6, el resto es lo mismo del advertising, de los ejemplos que ya habíamos visto antes, y por aquí en el advertising update, advertising init inicializa con 6 y en el advertising update es donde cambia. Antes en el main pues inicializo aquí lo del acelerómetro y acelerómetro init como está en el ejemplo del blink, del resto es igual, pero en el advertising update es donde envío los datos del acelerómetro. ¿Y cómo los envío? Simplemente aquí pues mi LED normal lo invierto para saber que sí está ejecutándose esa parte. Aquí recibo mis datos, los recibo en mi estructura que por defecto tiene una variable de 32 bits, por eso la llamé aquí 32 bits. Creo otra estructura de igual pero con tamaño de 16 bits, no necesito tanta resolución para enviar por Bluetooth. Lo que hago aquí es leer en mi estructura de variables de 32 bits y luego paso lo que leí de 32 bits a mi estructura de 16 bits haciéndole un cast de 16 bits o una conversión a 16 bits. Esta estructura, si la ven bien aquí, tiene un secreto. Está en medio de un pack 1. Pack push quiere decir guarde el orden de paquete de compilador que estaba antes, y pack pop quiere decir restablezcalo, y pack 1 quiere decir póngalo en 1. Si vieron los videos que les mandé de estructuras, quiere decir que utilice si tengo una estructura de 2 bits, por lo general los computadores le reservan 4 bits, perdón, si tengo una variable de 2 bytes, por lo general los computadores y los microcontroladores de 32 bits, que son 4 bytes, reservan 4 bytes de memoria. Entonces aquí estaría ocupando 4 más 4, 8, más 4, 12 bytes. Pero si yo le digo que utilice un bit por bit, un byte por byte con este pack 1, es decir, alignment de un byte. Si quieren más información de eso, buscan alignment in C, aparece todo eso. Quiere decir que cada uno de estos me va a ocupar los 2 bits que les corresponden y no los 4 a los cuales lo forza la arquitectura. Porque ese es un microcontrolador de 32 bits, igual que un computador es de 64 bits. En un computador es peor, en un computador 2 bytes ocupan 8 bytes porque es 64 bits. 64 dividido entre 8. Listo. Entonces se convirtió eso acá. Y aquí es lo bonito, donde yo le digo el puntero del dato, y eso es lo chévere de los punteros. El puntero del dato, donde voy a enviar los datos, necesito que me apunte a mi estructura de 16 bits. Y con eso ya envío los datos. No necesito que andar corriendo bits, que andar haciendo conversiones y poco de cosas. No, puntero a la estructura y se van los datos. Ahora sí, probemos esto. ¿El acelerómetro está en low power? Está en low power, está en 8 bits nomás.
sí, se puede pasar a 8, sí. Pero sí, no caí en eso, pero es una buena observación. Se puede reducir hasta 8 bits. Pero si quisieran aumentarle, lo dejé como para que lo aumenten. Entonces, ahí la única es que el driver que viene con el acelerómetro, él obtiene y hace la conversión de sí. Entonces tocaría entrar a modificar también esa librería. No lo probé con, pero lo de conversión de sensitividad lo está haciendo muy bien con lo que probé. Por Pero, eso es mejor sí. dejarlo aquí. O sea, Sí. 16. Cierto. Bien. Entonces, vamos a programar esto. Listo, él está ahí palpitando diciendo que está enviando los datos. Si vemos mi ejemplo aquí en Python, entonces aquí hay que ser un poco audaz con esto. Esos dos primeros bytes son del Manufacturer ID, según la estructura que nosotros mandamos de datos. Después sigue X. Están enviándose 2 bytes con el menos significativo en primero. Luego siguen 2 de Y y luego los 2 últimos de Z. Miremos Z. Z es 03E0. No es E0 como está aquí. E0, 03 no es. Sino que primero va el 03E0 porque está con la arquitectura de menos significativos primeros. LSB first se llama, o biggest endian. Quiere decir que el más significativo termina. Cuando ustedes ven biggest endian o little endian, quiere decir esto, que el más significativo termina aquí. Entonces, si yo voy a mi calculadora, calculator, y le digo aquí que me convierta en 03E0 a decimal, quiere decir que mi aceleración está en 992. Vamos a hacer una cosa fea aquí. Vamos a colocarlo más o menos en 0. Me da 00. Cancelémoslo ahí. Me da 00 de 0. ...00 de 0... en decimal es 220. Y si lo inclino un poquito más, miren que pasa de 04, 03, 02, démosle más, 03, 02 va decreciendo, 01, y cuando se hace negativo se pasa de una a FF. ¿Quién sabe por qué se pasa de una a FF? Que no sea Carlos. ¿Por qué se pasa de 0 a FF? Y va bajando bien bonito, 01, 02, 01, 00 y pasa a FF esto último. Entonces anotemos ese número. FF, anotemos por ejemplo FE de 0. ¿Qué es FE de 0? FE de 0 es 65.232. Háganme acuerdo, 65.232. 65.232. Si a 2 lo elevo a la 16 y le resto 65.232, perdón, si a 2 lo elevo a la 16 y le resto 65.232, me da 304. Ese es menos 304, ese número, sino que está en complemento a 2. Entonces recordemos que cuando se envía un número negativo, los sistemas digitales siempre lo envían con complemento a 2. No es que envíen aparte un bit que dice negativo, no, lo envían en complemento a 2 para facilidad de operaciones. Bien, lo lindo de este asunto es que Python lo entiende. Entonces en Python yo hice un ejemplo en el que simplemente, vamos a ver aquí, pluma,
Entonces, pluma beacon ble scan acelerómetro. He editado ese ejemplo del acelerómetro y le he dicho, le he dicho por aquí que si el manufacture es igual a 16 es porque son los datos del acelerómetro, entonces que me desempaque, que piense que son HHHH. Si nosotros vemos en la ayuda de un pack, quiere decir que son enteros con signos de 2 bits, y que me codifique eso como hexadecimal, porque está en string de hexadecimal, que me los empaquete y ya me saca el XYZ en una sola línea. Me convierte todo eso que me demoré como 2 minutos convirtiendo en la calculadora con una sola línea en X, en Y, en Z. Me los imprime acá. Yo aquí también le dije que me los agregue a una lista que la definí por acá arriba como global, hace el data, está por acá arriba definida, para que al final me los grafique. He dicho, echa la tesis ya con esto. Entonces vamos a ver, ble scan hace el PY por 10 segundos. Lo voy a mover un poco, lo voy a inclinar, lo voy a ir inclinando. Démosle la vuelta completamente. Miren que aquí ya me salen los datos del acelerómetro, ¿no? Porque ya me los está entendiendo aquí, me los está imprimiendo. Y aquí ya me sale la gráfica. Entonces el Z empieza en alto y como lo fui inclinando ya se fue moviendo. Y lo mismo, por ejemplo, si lo muevo así o como lo quiera colocar Marlon bailando para entender los gestos de enseñanza. Ahí también ya me detecta los datos. En Python fue muy sencillo, fue cuestión de editar ese ejemplo en 15 minutos y salió la gráfica. Bien, ahora sí les toca a ustedes en Arduino. Problema 1, y el problema que tienen que resolver los muchachos de tesis. Yo le dije que me guarde 10 segundos, pero en realidad solo me está imprimiendo 9. El problema es que como estoy haciendo advertising, no estoy haciendo control de flujos, es probable que se me pierdan datos. Más o menos la probabilidad está entre el 10 y el 20% de que se pierdan datos en advertising. Entonces habría que averiguar qué otros modos se recomiendan para no perder datos. Probablemente si ven en Bluetooth diga que con conexión cómo puedo estar seguro si se pueden transmitir datos. Es probable que Marlon les diga, no, yo necesito más de 10 Hz, necesito por lo menos 50 Hz, pero el intervalo de transmisión es de 100 milisegundos, o sea 10 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede arreglar. Cada 10 milisegundos pues transmito 5 muestras. Así pues estoy transmitiendo 50 Hz. Lo que tengo que hacer es utilizar la FIFO. Pero ya es un trabajo que cada uno tiene que hacerlo. Bien, si ustedes ven en el celular van a poder ver esos datos también. Ya con eso en el celular, con esa aplicación pueden ver que sí funciona en el celular. Ya pueden hacer aplicaciones que me reciban estos datos y los transfieran a un servidor, lo que ustedes tengan como objetivo en la tesis, o hacerlo desde Python, como sea. Bien, voy a parar aquí el video. Este se los envío.